es pues toda vocación es como una historia de amor, ¿no? Yo creo que vocación viene de llamada. Entonces, cuando uno se pone a pensar que Dios a todos nos creó para algo, pues es muy bonito porque pues te das cuenta que todo tiene un fin, ¿no? Y que realmente nosotros, cada uno de los que estamos aquí, pues no es producto de la casualidad, o sea, todos tenemos un para qué, ¿no? Y luego también cuando uno va descubriendo, pues que las cosas que uno vive, pues también tienen un sentido, ¿no? Es verdad que Dios no quiere que nos pasen cosas malas o no quiere pues, que tengamos heridas y así, pero pues sabe que la vida implica pues todo eso. Y lo bueno es que Dios, como dice San Agustín, Dios no permitiría el mal si no pudiera sacar un bien mayor de ahí. Entonces, como Dios también de esas historias, de esas, a veces pues esas heridas, o a veces esas dificultades, o también esos éxitos, pues se vale para, eh, pues para una vocación, ¿no? Nos va como que preparando y también nos va, aprovecha a veces esas cosas como para abrirnos los ojos, ¿no? Bueno, entonces, eh, yo nací en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, soy chilango, mis papás, bueno, mi papá es de Chihuahua, mi mamá igual que Rocío, por eso nos llevamos también. Mi mamá es de México, pero toda su familia es de Jalisco. Entonces realmente tengo familiares pues en Jalisco, en Chihuahua y pues aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces toda mi vida crecí aquí. Tengo dos hermanos, un hermano mayor, un hermano menor. Mi hermano mayor está casado, tiene 4 hijos. La verdad es que siempre me llevé muy bien con él porque nos llevamos 1 año y medio. Entonces, pues siempre éramos, o sea, íbamos juntos a todas partes, ¿no? Con mi hermano menor me llevo un poco más, 3 años y medio. Y la relación siempre ha sido muy buena también, la verdad, entre los tres. Solo que, bueno, mi hermano menor se casó y ahorita está pues como en medio de un proceso de divorcio, ¿no? Para que lo encomienden. Pero bueno, ahí está. Y mis papás, gracias a Dios, pues, pues siempre muy unidos y fuimos una familia pues pues muy normal, ¿no? Y donde pues no es que al inicio mis papás me cuentan que cuando ellos se casaron no es que fueran muy practicantes, ¿no? O sea, digo, sí creían en Dios y todo, pero no es que fueran así muy mochos, ¿no? Entonces luego ellos empezaron a tener algunos problemas en su matrimonio y a raíz de esos problemas, un padre, no, perdón, no es cierto, no un padre, mi abuelita, la mamá de mi mamá, los convenció de ir a un retiro. Y entonces, gracias a Dios, pues ahí como que Dios les dio la gracia y pudieron como empezar a arreglar sus problemas, sus diferencias, etcétera. Pero se metieron a un grupo de matrimonios, un grupo de oración de matrimonios que se llamaba Caná, así como las bodas de Caná. Y entonces, a partir de ahí como que mi familia se empezó a acercar más a Dios, ¿no? O sea, yo me acuerdo pues que iban a la casa, a los matrimonios y tal. Y, pero antes de eso, pues no mucho. Y pues como que eso hizo que creciéramos, digo, todavía siendo niños, pues creciéramos en un ambiente bastante, pues sí, bastante católico, ¿no? Luego mi mamá se volvió catequista, entonces daba catecismo y pues nosotros íbamos a un catecismo, nos divertíamos mucho. O sea, a mí me gustaba mucho ir ahí al catecismo, ¿no? Sobre todo pues por los amigos y tal. Luego pues ya hice mi primera comunión, yo me acuerdo mucho, como con mucho cariño, ¿no? Ese día de mi primera comunión es de los recuerdos que tengo más bonitos, ¿no? Porque era como, pues, sentir que Jesús, pues, como que iba, por fin, primera vez en mi vida iba a estar como muy cerca de él, ¿no? Entonces estaba muy contento y tal. Y así. Eh, yo la verdad es que, pues, de niño yo no recuerdo nunca haber pensado en el tema de la vocación, más que cuando yo me fui a estudiar 1 año a una academia, estas academias que tenemos en el Reino Christi, ¿no? Me fui a una que se llama Oakland
y estuve ahí un año en el 91, 92, imagínense. Entonces, estuve allá y muy bien, muy padre todo. Y estando ahí, pues la verdad es que fue la primera vez como que pensé, pues tal vez yo podría ser sacerdote, pero la verdad es que como que lo veía como algo muy lejano, ¿no? Y hablé justo con un padre que estaba ahí, le dije, pues me llevaba muy bien con él. Y él me dijo, mira, no te preocupes, tú tienes que llegar a México y vas a seguir tus estudios, terminas la secundaria, la prepa, todo, y pues ya luego decides qué onda, ¿no? Entonces, pues eso a mí me dejó muy tranquilo, porque como que no me metió ninguna presión de que yo tenía que tomar una decisión pronto, ¿no? Pero luego cuando regresé a México el shock fue muy fuerte porque, pues no sé, como que el cambio de etapa entre primaria y secundaria, como que yo me perdí esa transición y aunque un año parece poco, o sea, es poco, como que a esas edades pasan muchas cosas, ¿no? Entonces sí me acuerdo que yo llegué regresé al Seica, colegio de puros niños, legionarios, eh, y como que veía que pues el ambiente y todo pues era muy diferente, ¿no? A cuando yo me había ido. Y pues tú traes toda una mentalidad de pues que pues es como una espiritualidad muy fuerte, ¿no? Después de haber vivido un año. Yo creo que le pasa un poquito así tal vez como a los colaboradores, tal vez, ¿no? Que se van un año y regresan y como que se tienen que volver a adaptar, ¿no? Al mundo y se dan cuenta de que la gente no está pensando en Dios como ellos, ¿no? Entonces digo, una manera diferente, pero pues más o menos así, ¿no? Y pues sí fue un shock fuerte. Entonces yo iba mucho a la capilla, me acuerdo del colegio, en los recreos, porque en algunos momentos me sentía como muy solo. Sí, me llevaba bien con los amigos, jugábamos y todo, pero como que me sentía como incomprendido, ¿no? Porque como que nadie más había vivido esa experiencia más que yo. Y pues yo sentía que el único que me entendía pues era Jesús, ¿no? En el sagrario. Entonces, pues para mí era lo muy normal, muy natural ir, platicar con él. Y me acuerdo que un día le dije, pues, Jesús, porque yo me llevaba muy bien con los amigos de mi hermano, les digo que es un poco mayor, entonces él siempre iba una generación arriba. Y entonces él tenía un grupo de amigos muy bueno que jugaban mucho básquet y en los recreos jugábamos él y yo, pero pues él estaba en tercero de secundaria y yo en segundo. Entonces el siguiente año él pasaba a prepa, tenía un recreo diferente y yo me quedaba en secundaria. Entonces como que ya cuando iba a cambiar el año yo decía, híjole, pues se va a ir mi hermano, se van a ir sus amigos y yo me voy a quedar aquí pues sin muchos amigos, ¿no? Y entonces yo le decía a Jesús, pues Señor, a ver, ayúdame a tener buenos amigos. Sí me llevaba bien con todos, pero como que al mismo tiempo no tenía así un grupito de amigos que dijera, este es mi grupo de amigos, ¿no? Y pues Dios es tan bueno que me lo dio y me lo dio pues en abundancia, ¿no? O sea, de repente empecé a tener muchísimas invitaciones a muchísimas fiestas de 15 años y empezó, o sea, como que me empecé a llevar bien con todo el mundo. Incluso me dieron una medalla que seguro algunas de ustedes conocen que se llama el Optimus, ¿no? Y pues que por votación de los alumnos. Y, o sea, entonces yo me empecé a sentir como importante y realizado. Pero el efecto fue que yo me empecé a olvidar de Jesús. O sea, yo como que empecé a preocuparme más por caerle bien a la gente, por llevarme bien con los compañeros de la escuela, que pues por agradar a Cristo, ¿no? Que pues así nos pasa muchas veces, ¿no? Como que buscamos a Dios cuando lo necesitamos y ya cuando estamos bien nos olvidamos, ¿no? Pues esa fue mi experiencia. Entonces, pues yo empecé que las niñas y las fiestas y todo, entonces ya mi preocupación giraba totalmente en torno a eso, que creo que también es normal en la adolescencia, ¿no? O sea, todo el mundo hemos pasado por ahí. Pero pues yo me fui alejando y alejando cada vez de Dios, como que pues incluso empecé a ir como en contra de muchas cosas que pues para mí eran valores que según yo tenía y experimentar muchas cosas pues que hacen que uno se vaya pues sí, como que desde empezar a fumar, ese tipo de cosas, ¿no? Las fiestas, obviamente el alcohol, todas esas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que así fue toda la prepa y cuando acabó la prepa yo me acuerdo que pensé, dije, bueno, pues si me voy, sí, como que esa idea de que tal vez Dios me podría estar llamando al sacerdocio, como que se quedó ahí detrás, ¿no? Nada más que se quedó guardada y de repente como que aparecía, pero pues yo mismo como que decía, nada, o sea,
ahorita ni me preocupo de eso, ¿no? Y la verdad es que pues yo estaba tan contento con mi ritmo de vida, mis amigos, mis amigas, la novia, etcétera, pues que dije, no. Pero cuando llegamos a sexto de prepa, como que justo estás pensando que vas a estudiar, la carrera, la universidad, y como que me volvió a venir, me acuerdo muy bien. Y ahí yo sí tomé una decisión y dije, no, esto no es para mí, yo nunca voy a entrar a eso. Yo me acuerdo, yo dije, pues Dios quiere que yo sea feliz, entonces si Él quiere que yo sea feliz, pues ¿cómo me va a pedir algo que no sea mi felicidad? Entonces, pues yo sé que yo quiero tener mi esposa, mis hijos, mi negocio y todo, ¿no? Entonces, pues a mí se me hacía muy lógico, ¿no? Como que decía, pues Dios, o sea, estas son ideas mías que yo me hago, pero pues ni al caso. Y entonces decidí estudiar ingeniería industrial y me metí a la Ibero, porque además, según yo, ya estaba harto de los padres, ¿no? Entonces yo decía, ya no quiero saber más de los legionarios, ni de nada de eso. Luego menciono, o sea, yo conocí a varios chavos ahí de la escuela, estaban metidos en Reino, ¿no? Pero yo me acuerdo que en esa época yo no me quise meter porque muchos de ellos no me daban testimonio de coherencia. Entonces yo decía, como que yo decía, van ellos dándoselas de que muy de reino y no sé qué, pero al mismo tiempo yo los veía en las fiestas y los veía en otros ambientes y decía, pero pues eso no es coherente. Yo decía, yo tal vez no soy coherente, pero al menos yo no voy diciendo que soy de reino y no sé qué, ¿no? Entonces como que yo siempre dije, bueno, pues yo no le voy a entrar a eso, ¿no? Ahora me doy cuenta que no todos eran así, porque luego también uno como que se hace muchos prejuicios, la verdad. Y luego también, pues no dejan de ser jóvenes, ¿no? Normales. Entonces, pues también ahora lo entiendes mucho más, ¿no? Pero bueno, en esa época yo decía, no, estos no, y nada, total, bueno, X. Punto es que yo no, nunca entré a Reino realmente estando en la prepa. Entré a la universidad, yo quise alejarme de todo este ambiente, entré a la Ibero, Universidad de Jesuitas. Ahí sí, la verdad, fue una época donde pues conocí gente muy diferente, eh, gente que de colegios que pues nunca habían, o sea, no católicos. De hecho, uno de mis mejores amigos era judío, ¿no? Entonces, pues yo me iba a comer a su casa y me platicaba. Entonces yo traía esa filosofía de, pues Dios es el mismo Dios para todos y da igual. O sea, un poquito lo que uno vive cuando entra a la universidad, ¿no? Que te empiezas a dar cuenta de que pues hay un mundo más grande que tu burbujita, ¿no? Del colegio y así. Y yo me acuerdo que dentro de todo, en mi interior, yo sí había una cosa que yo reconocía y era la experiencia de Cristo que yo había hecho. O sea, como que desde el catecismo que les cuento a través de mis papás, en el ESID, porque estuve en el ESID, eso sí, un tiempo, ¿no? En la academia, como que yo no podía negar que sí había hecho una experiencia de Cristo, ¿no? Entonces yo siempre digo que cuando una vez que tú te encuentras con Él, como que ya nunca lo puedes quitar de tu mente o de tu vida, ¿no? O sea, aunque por más que te alejes y por más que quieras negarlo, como que Dios siempre está ahí, ¿no? Bueno, al menos sabes que hay algo ahí, ¿no? Entonces, a pesar de todo ese alejamiento y que sí, la verdad, la universidad fue como una época de bastante alejamiento de Dios. La verdad es que yo me iba bien en la universidad, pero pues pasaba con el mínimo esfuerzo y más bien me dedicaba a fiestas y a salir con mis amigos. Entonces, pues realmente de Dios muy poco, ¿no? Y luego, pues cuando, bueno, ya últimos semestres de la carrera empecé a trabajar, me empezó a ir bien, aparte entré a trabajar en una empresa que eh, seguramente conocen que se llama Procter Gamble. Que bueno, fue un rollo, no les cuento todo el detalle, pero bueno, al final acabé entrando ahí y ahí todo el mundo se sentía la mamá de Tarzán, ¿no? Digo, no sé si alguien trabaje ahí o algún familiar, pero bueno, ahí esa era mi impresión, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues qué bien, ¿no? O sea, esto está muy padre y tal, pero como que aprendí mucho, la verdad, me encantó y como que me estaba yendo muy bien y yo me sentía como que de mis amigos, como que, de los que le iba mejor, ¿no? Entonces pues empecé a ganar algo de dinero y luego mis vales de despensa se los regalaba a mis papás y yo me sentía un buen hijo porque pues ya cooperaba con la casa y así, ¿no?
Luego ya renuncié, terminé la universidad y me cambié de empresa a otra, a otra que se llama Kraft Foods. Y aquí, digo, tiene mucho que ver, bueno, más adelante les cuento, ¿no? El título que pusimos ahí en la plática decía todo por una galleta, ¿no? Y ahorita les cuento por qué. La cosa es que estando ahí, pues la verdad es que en cuanto a empresa me gustaba mucho más Kraft, porque está ahí en Santa Fe, por el ambiente, la filosofía de vida. Tenían un programa que se llamaba Balance de Vida, entonces como que al centro estaban los empleados y, por ejemplo, los viernes podías ir de jeans y salías más temprano. Y si querías, necesitabas que te lavaran la ropa de la tintorería, había un servicio que ibas y lo dejabas. O sea, como que todo estaba pensado, digo, yo pues no tenía tanto esa necesidad, pero pues, no sé, pienso unos papás, ¿no? Que tienen a sus hijos, pues les ayuda mucho, ¿no? No tener que estar yendo a la tintorería y tal. Entonces, ese tipo de servicios como muy enfocados a los empleados era padrísimo, ¿no? Y tenías derecho, por ejemplo, a faltar algunos días sin que te los contaran como vacaciones, o sea, bastante padre. El punto es que pues estaba ahí y yo estaba en un momento así como top de mi vida, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre, a mí me gustan mucho los coches, ¿no? Y pues, todos los coches alemanes, los Audis, los Mercedes, los BMWs, siempre me han gustado mucho. Y cuando empezaron a llegar a México, quizás a ustedes, pues como que ya les tocó verlo como normal, pero, o sea, para que se den una idea, y no sé si, bueno, Rocío, que es de Chihuahua, igual y no lo vivió tanto, pero antes en México estaban cerradas las fronteras con Estados Unidos, entonces no había ni M&M's en México, para que se imaginen, ¿no? O sea, entonces yo me acuerdo, mis papás iban a Estados Unidos y te traían M&M's y era así como lo máximo, ¿no? Ahorita M&M's pues en cualquier Oxxo, ¿no? Pero en esa época no. Y así, pues imagínense, si los M&M's, pues los coches mucho menos. Está como muy restringido y solo había Chrysler, Ford, así. Pero luego se empezó a abrir de las fronteras, empezó a haber tratados con otros países, la globalización y tal. Entonces empezó a llegar a México muchísimas cosas, ¿no? Entonces, entre ellas, pues, los coches, ¿no? Entonces yo estaba feliz porque, pues, yo decía, yo algún día me voy a comprar un BMW o un Mercedes o algo así, ¿no? Entonces, pues yo con mis ahorros y todo lo que había ido haciendo, yo tenía un coche que mis papás me habían comprado cuando salí de prepa, que era un coche sencillo, o sea, normal. Yo dije, bueno, con mis ahorros más vendiendo el coche, pues me puedo comprar un coche mucho mejor. Entonces me compré un BMW, pero no era nuevo, ¿no? Era, era de segunda mano, pero estaba bastante nuevo y bastante bien. O sea, además era rojo, ¿no? Para no llamar la atención. Este, Tenía un quemacocos, entonces yo me iba a Acapulco con mis amigos y metíamos la tabla de surf por en medio, entonces para llamar más la atención todavía. Y así, ¿no? Entonces yo era feliz, me sentía lo máximo. Y luego pues yo llegaba a los antros y pues con las niñas era así, de echarles el rollo, de no, pues si tú, no, pues yo trabajo acá y no sé qué, estoy terminando la carrera y no sé, como que todo en base a lo que haces, a lo que tienes, ¿no? En la ropa, o sea, esas cosas, ¿no? Los lugares a donde ibas. Había un antro, pues ahí todavía, ahorita me da risa porque el bandasha famoso, que creo que existe desde que casi que mis abuelitos, digo, no, ¿verdad? Pero mis tíos sí, ahorita está ahí, va a quedar ahí la nueva sede de la sección de niños, ¿no? Entonces, pues bueno, del antro me pasé a la sección, pero pues así, ¿no? Entonces era muy divertido, la verdad, pero pues yo me sentía, pues ahora sí que la mamá de Tarzán, ¿no? Igual que ya lo dije hace rato. Y resulta que pasaron dos cosas que fueron importantes, ¿no? Por un lado, la familia de mi mamá, que son 11 hermanos, mi abuelo les heredó un negocio. Y entonces, pues les iba muy bien. Pero de repente, por cuestiones ahí de dinero, pues se pelearon. Se pelearon entre los 11 y se dividieron en dos grupos, 4 y 7, ¿no? Y mi mamá le tocó, la verdad es que digo, no es porque sea mi mamá, pero pues mi mamá, digo, yo tengo que ser bien prudente porque si ve este video lo ve algún tío mío, pues, pero, o sea, mi mamá, la verdad es que no es por nada, pero siempre ha sido una buena hermana, una gran hermana.
la prueba está en que todos sus hermanos, a pesar de todo, pues la siguen buscando y le siguen pidiendo consejo y la siguen, se apoyan mucho en ella, y siempre ha sido la típica que sabe los cumpleaños de todos, de los sobrinos, así, ¿no? No, es una gran mujer. Entonces ella sufrió muchísimo, pero ella le tocó como quedar del lado como de los que salieron perdiendo, por así decirlo, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese momento pues hubo una crisis muy fuerte familiar que a mí me hizo dar como un golpe de realidad, ¿no? Porque a mí la verdad toda mi vida pues como que lo había tenido todo relativamente fácil, pues acostumbrado a tener muchas comodidades, todo muy fácil, muy bien. Y como que a partir de ahí pues tuvimos que empezar como pues, a cuidar más los gastos, pues sí, mi papá me acuerdo perfecto, llegó un día y dijo, miren, gracias a Dios no nos falta nada, estamos muy bien, pero pues, nos tenemos que apretar el cinturón porque pues va a venir una época donde tenemos que ser prudentes y tal, ¿no? Y luego mi papá, como también es un hombre, no he hablado mucho de él, pero es un gran hombre también, muy trabajador, que pues también de muy abajo, pues él fue haciendo muchas cosas en su vida, pero como que valora mucho lo que es el dinero, el trabajo, entonces como que pues yo aprendí mucho de él, lo he aprendido mucho de él, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues bueno, empezó esa época, pero a mí eso se los comparto porque yo ya estaba en un ambiente, en un mundo que no era real. O sea, yo decía, pues como que empiezas te empiezas a plantear las preguntas del sentido de la vida, ¿no? De para qué realmente todo lo que hacemos y cómo de verdad el dinero y todas esas cosas, pues al final no es lo más importante, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, primos míos, que los quiero a todos muchísimo, pero pues que seguían en ese mundo, ¿no? O siguen en ese mundo, ¿no? Y que te das cuenta, pues que no. Luego, otra cosa que también pasó fue que a raíz de ese problema mi mamá pues entró en una depresión y tal, y entonces ella de repente un día con mi abuelita, con su mamá, dijeron vamos a una peregrinación mariana y se fueron a Europa a visitar santuarios marianos, se fueron a Lourdes, a Fátima, a Medjugorje, a Roma, era el jubileo del 2000. Entonces, mi mamá ahí en un lugar que se llama Medjugorje, donde supuestamente se aparece la Virgen, todavía desde el 81, mi mamá tuvo una gracia muy especial como de poder sanar esa depresión y como de perdonar a sus hermanos, ¿no? O sea, perdonar primero y a raíz del perdón como poder encontrar la paz. Y entonces, pues regresó feliz, regresó muy mariana, porque antes ella no era muy mariana. Y eh, le pidió a mi papá, le dijo, mira, no me importa si no me regalas nada de aquí a que me muera, pero yo te quiero pedir que nos lleves a toda la familia a ese lugar, ahora que vamos a cumplir 25 años casados. Entonces, el año siguiente ellos cumplían 25 años de casados y entonces mi papá le dijo, pues órale, entonces ya nos fuimos todos, iba mi abuelita, iban unos tíos también que se sumaron al plan, primos, etcétera. Y yo, como estaba en este mundo todavía de, pues, como les digo, un poco irreal, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mamá, ¿qué vamos a ir a hacer a un pueblo perdido en quién sabe dónde? Pues mejor vámonos, no sé, a París o vámonos a, no sé, a algún crucero o algo así más padre, ¿no? Es eso de ir a un pueblo perdido en la montaña ahí en Bosnia, que aparte acaba de terminar la guerra de los Balcanes, creo que acabó en el 98, entonces, o sea, acababa de terminar como 3 años antes, una cosa así, entonces estaba todo destruido. Y literal, sí, me acuerdo que llegabas a la frontera y era una casetita, te sentías como en película de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, yo decía, yo todo fresa, yo decía, pues, ¿qué hacemos aquí, no? Total, pues ya, llegamos al pueblito ese, era Semana Santa, me acuerdo. Primero fuimos a Roma, estuvimos con el Papa Juan Pablo II ahí en la Plaza de San Pedro, en una misa de Domingo de Ramos. El Papa ya estaba muy viejito, ya como que le costaba mucho hablar. Yo creo que esa fue la última vez que lo vi, porque pues luego me tocó verlo aquí en México, o por ejemplo cuando estuve en la academia, que fuimos a Roma o así. Pero bueno, yo creo que esa fue la última vez que lo vi en persona. Y yo lo admiraba y lo estimaba muchísimo. Y yo sí me acuerdo que estando en la Plaza de San Pedro, como que yo sentí algo, como que yo sentí algo así como, aquí perteneces, es como algo muy extraño, no sabría cómo decírselos, ¿no? Pero era como
como si te dijeran, tú eres de aquí, ¿no? Y como que yo en el fondo decía, es que aquí hay paz, ¿no? Y me podría quedar aquí toda la vida. Y luego ya de ahí nos fuimos a Medjugorje y les digo, el pueblito este y todo. Yo al inicio estaba muy como de mal humor, que qué hacemos aquí, este es un pueblo perdido, quién sabe dónde, no hay nada que hacer. Todo el mundo rezaba todo el día. Y subiendo, el Viernes Santo, subiendo un monte que se llama el Krishevak, que es un Via Crucis, me acuerdo que me tocó ver una familia francesa que eran como los papás y los hijitos, descalzos, subiendo. Es muy común que gente, los peregrinos, suban descalzos, pero la piedra ahí es muy resbalosa para empezar y es piedra caliza, entonces se hace muy porosa, pero aparte como llueve mucho, hagan de cuenta que se hacen como navajas, ¿no? Porque el agua va erosionando la piedra, pero como cae de arriba hacia abajo, se hace literal como si fueran cuchillas así, ¿no? Imagínense. Entonces la gente camina y pues de repente te cortas los pies. Entonces ahí me impresionó mucho ver la fe de la gente, ¿no? Entonces, sobre todo ver la fe y ver a los niñitos de la familia pues descalzos y subiendo, y yo con mis botas así de triple suela y chamarra, yo decía, pues es que como que a mí fue muy fuerte porque estábamos justo el Viernes Santo y como que celebrando la pasión de Cristo y como que ahí me acordé como de todo lo que yo había vivido antes de niño, ¿no? Cuando les digo del catecismo, cuando iba al colegio, que iba a visitar la capilla, que le pedía a un amigo a Jesús y como que ahí me di cuenta como que realmente yo lo había traicionado, ¿no? Y me acuerdo que justo, ¿no? En la estación así donde Judas traiciona a Cristo, como que yo decía, es que yo sería Judas, ¿no? Y esta gente sería, o sea, yo decía, esta gente sería como los apóstoles, o María, o así, y yo sería Judas. Es como que yo me empecé a preguntar, ¿quién quieres ser, no? O sea, como que en tu vida, si tú tuvieras que acompañar a Cristo en su pasión, ¿de qué lado te gustaría estar? Y como que fue muy fuerte para mí esa experiencia, fue una gracia, yo creo, pero el punto es que llegando hasta arriba, yo me acuerdo que hice una oración a la Virgen, porque yo le dije, bueno, si es cierto que te apareces aquí, eh, ayúdame. Yo no puedo, o sea, yo no sé qué quiere Dios de mí. O sea, en ese momento no estaba pensando tanto en la vocación porque, no sé, ya había acabado la universidad, acababa de terminar la universidad, como que yo decía, ni al caso, ¿no? Eso ya pasó, ya no tiene nada que ver con mi vida. Pero yo sabía que algo tenía que cambiar en mi vida porque me empecé a dar cuenta que mi vida estaba llena de cosas superficiales, ¿no? Y que o sea, de lo que yo me gloriaba, ¿no? De que si el coche que les platiqué y si las niñas y la ropa y los antros y los amigos y los viajes, por ejemplo, me gustaba mucho viajar, entonces de repente me dio que pues, no se ahorraba y nos íbamos nuestros amigos a esquiar a Canadá, ¿no? Entonces una vez organizamos un viaje así, pues a eso me dedicaba, ¿no? Entonces según yo era muy exitoso, ¿no? Pero por otro lado veía y decía, pues no, realmente en mi vida está muy vacía, ¿no? Y como que esos dos eventos, les digo, fueron muy importantes. Entonces yo regresé a México, yo tenía una novia con la que como que anduve, luego cortamos, luego volvimos a andar, y así de la universidad. Fue una relación bastante larga porque nos conocimos en la carrera y éramos muy buenos amigos, yo la quería muchísimo y como que andábamos, no andábamos y así, pero en ese momento éramos novios, ¿no? Y yo, pues regresando a México, pues como que sentía que la relación con ella no me estaba ayudando, como que algo tenía que cambiar. Yo no estaba bien. Entonces hablé con ella y le dije, mira, yo no sé qué, o sea, no sé qué pasa, pero yo necesito un tiempo. Y realmente yo no sabía si seguir o no seguir. De hecho, ya hemos hablado de casarnos y todo, ¿no? De irnos a hacer una maestría juntos, casarnos y ir a hacer una maestría juntos, así. Pero pues ella me acuerdo que pues, sí, fue durísimo y me dijo, bueno, pues está bien, haz lo que quieras, pero pues a mí no me hables hasta que sepas bien qué onda con tu vida, ¿no? Y ya, entonces ese día me acuerdo que era domingo y fuimos a misa los dos porque ella no se quería subir al coche, entonces yo le dije, ¿a dónde vas? Y me dice, no, pues voy a misa. Y le dije, pues yo tampoco iba a misa. Le dije, te llevo y ya fuimos y como que esa fue la despedida.
Y no es que ella fuera mucha, ¿no? Para nada. O sea, como que de hecho ella, cuando yo regresé, como que empecé a acercarla un poco más a Dios. Entonces yo empecé a ir a misa los domingos otra vez y así. Y habiendo cortado con ella, un amigo mío de Reino me dijo, oye, pues me hizo, ¿cómo estás? Y yo, no, pues estoy fatal, no sé qué y tal. Entonces me dijo, oye, pues te invito a mi encuentro con Cristo. Y yo, pues, sí, órale. Me dijo, no, me acuerdo perfecto que me dijo, pero ahora sí vas a ir o me vas a volver a dejar plantado, ¿no? Y entonces yo, no, ahora sí te prometo que sí voy a ir. Fui ahí a la sección del sur, que era el sur, y conocí al padre Manuel Torre, que pues era el director de la sección en aquella época. Y la verdad es que me cayó súper bien. Yo tenía el recuerdo del director del colegio y de los padres, y me llevaba bien con ellos, pero como que los ves pues, como el director, ¿no? O sea, lo ves como alguien lejano. Pero este padre, como que era pues, el primer padre que yo sentí como que sin ningún tipo de compromiso, de autoridad, etcétera, sino que simplemente pues, era un padre buena onda. Y le dije, oiga, me gustaría platicar con usted. Entonces ya un día platiqué con él, le conté de esta niña, de que acaba de cortar, de cómo me sentía, todo. Y ya como que se volvió mi director espiritual y empezamos a platicar y todo. Y me empezó a ayudar, ¿no? Entonces como dije, bueno, pues voy a encuentro, empecé a ir a encuentro con este amigo, nos cambiaron luego el responsable de equipo, nos mejoró muchísimo, me empecé a involucrar cada vez más en la sección y luego me llevaba súper bien con el padre Manuel, nos empezamos a ser muy amigos, él y yo. Y luego pues vino un momento de misiones, ¿no? Entonces, que las misiones, y a mí siempre me costaban mucho las misiones porque decía, pues son mis vacaciones, o sea, pues es cuando me puedo ir con mis amigos a algún lado o así, ¿no? Y además ya les dije que me gustaba mucho viajar y todo eso, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que esas misiones el padre me dijo, oye, necesitamos un responsable de misiones, pues vente, pero pues échanos la mano. Y yo así de, no, pues es que padre, no sé, yo como que no, realmente no quería, ¿no? Entonces yo le dije a Dios, mira, bueno, pues dame un motivo para ir de misiones. Y justo el miércoles antes de Semana Santa, llego a mi casa y de repente mi papá me dice, oye, ven, quiero hablar contigo. Y nos sentamos en la sala. Dijo, mira, me acaban de encontrar cáncer y me van a operar el próximo martes, que era justo el martes de Semana Santa. Y entonces yo lo primero que pensé, dije, bueno, pues ya tengo un motivo para no ir de misiones, porque pues, ni modo que me vaya y dejé a mi papá en su operación, pues él solo, ¿no? Con mi mamá y mis hermanos y tal. Pero al contrario, para mi sorpresa, cosa que nunca esperé de mi papá, me dice, pero bueno, tú ya tienes un compromiso y te tienes que ir de misiones. Y yo así como, no, pero ¿cómo me voy a ir? Y me dijo, no, sí, ve y ofrécelas por mí. Y entonces como que de verdad yo lo tomé como una señal de Dios, como del motivo que Él me estaba dando para que fuera, ¿no? Y eso también fue algo muy importante en mi vocación porque me hizo valorar la vida, ¿no? Yo dije, híjole, ¿cómo estamos aferrados a las personas? Quizás yo un motivo por el cual diría, no me quiero ir de sacerdote o de consagrado o así, es por mi familia, porque estoy muy unido a ellos, los quiero mucho y tal, pero yo en ese momento pensé, dije, ¿y quién me asegura que mi papá va a vivir el próximo año? Entonces, más bien, ¿qué voy a hacer yo con mi vida y qué quiere Dios para mí, ¿no? Entonces, como que me empecé a plantear mucho esas cosas. Me acuerdo que nos fuimos de misiones, fueron misiones difíciles porque llevábamos unos niños súper rebeldes. Pero bueno, al final yo lo ofrecí mucho por mi papá salió bien, se recuperó y como que todos esos factores me fueron haciendo reflexionar mucho, ¿no? Entonces, cuando yo regresé, me acuerdo que la empresa donde les digo que trabajaba, que era Kraft, eh, yo estaba justo en el Nabisco de galletas, ¿no? Entonces era padrísimo porque me tocaba ser el coordinador de nuevos proyectos, entonces mi oficina estaba llena de galletas y yo probaba galletas todo el día y pues era muy divertido, ¿no? Eh, y entonces, bueno, me acuerdo que me pidieron hacer un proyecto de una galleta que yo, la verdad, para empezar la galleta no me gustaba y en segundo lugar yo no le veía futuro. Pero pues ahí el director comercial estaba necio que quería que se hiciera y tal. Entonces yo hice una propuesta de hacer un plan piloto para, para no, porque no, estaba muy difícil lanzar la galleta porque no se podía producir en México, la fecha de caducidad era muy baja, había que importarla, pero tenías muy poco tiempo para tenerlo en venta en el punto de venta, entonces se podía echar a perder. O sea,
y era cara, no era una galleta fácil de vender. O sea, el punto es que, bueno, tenía muchos contras. Y yo cuando expuse, bueno, pero yo tenía mucho la presión, porque aparte yo en el fondo sí decía, pues yo quiero crecer, o sea, yo quiero que me vaya muy bien en la empresa para luego salirme y poner mi negocio y así, ¿no? Pero entonces fueron como 2, 3 meses de mucha tensión del proyecto y meterle y hacer y desvelarme y de que mis amigos me invitaban, oye, vamos a jugar dominó, ¿no? Y yo no puedo porque estoy trabajando o el fin de semana no hacer ciertas cosas pues por el trabajo y trabajaba mucho, ¿no? El punto es que cuando llego a la reunión, ya para presentar mi proyecto, después de mucho trabajo, llego, pongo la presentación, empiezo y me interrumpen, así me interrumpe el director de ventas y me dice, ¿qué? ¿Tú estás pensando que yo voy a arriesgar a mi fuerza de ventas a vender esta galleta? No sé qué, yo no lo voy a hacer, no cuenten conmigo. A ver, y entonces empiezan a discutir entre ellos y en 2 minutos, ¡pum!, mi proyecto a la basura, ¿no? Y entonces, como que me dio mucho coraje porque yo dije, ni yo quería hacer este proyecto, traigo como gastritis por el culpa del proyecto de la galleta. Y al final, todo para que en menos de 5 minutos lo tiraran a la basura. Y entonces como que me acuerdo perfecto que saliendo de esa reunión, pensé, o sea, dije, todo esto por una mugre galleta. Digo, pensé otra palabra, pero una mugre galleta, ¿no? Y luego pensé, dije, ¿qué pasaría si yo todo esto lo hubiera hecho por una persona? O sea, si toda esta gastritis, todos esos sacrificios de no jugar dominó con mis amigos, de no salir el fin de semana, de enfermarme, de desvelarme, ¿qué pasaría si yo lo hiciera eso, pero por una persona? Y como que sentí como que valía la pena. O sea, yo dije, yo quiero esto para mi vida. O sea, yo no puedo entregarle mi vida a una galleta, ¿no? Digo, no tiene nada de malo ser mercadólogo, ni ingeniero, ni abogado, ¿verdad? Pero creo que algo muy característico de alguien que tiene vocación, pues es como ese, o sea, Dios como que te da un llamado, un corazón a darte cuenta que tu felicidad está en darte completamente a los demás, ¿no? Como que no se llena tu corazón tan fácil, ¿no? Y eso sí lo experimentaba yo muy cañón. Y entonces fue muy fuerte, porque en ese momento pues yo traía mi coche, que luego me pasó una cosa, yo primero les conté que el coche rojo y tal, pero luego me cansé, entonces dije, no, pues ya ahora lo voy a cambiar. Y entonces compré un Land Rover y así, ¿no? Entonces ahí también yo me daba cuenta y decía, todo es tan pasajero y todo, o sea, realmente la vida va a ser siempre así, o sea, consigues el coche que quieres y luego vas a querer otro nuevo. Tienes el teléfono que quieres y luego vas a querer el nuevo modelo. Y fuiste de viaje a China y ahora tienes que conocer Australia. Y así, y es como un barril sin fondo, ¿no? Y yo me empecé a dar cuenta que lo único que realmente como que o sea, me dejaba una paz y me llenaba profundamente era el apostolado, ¿no? O sea, cuando hacía alguna cosa, me acuerdo mucho en una reunión de apostolado que tuve con un amigo, eh, mi amigo pues, ya no siguió en Reino ni nada, pero él me decía, no, es que ve a estos chavitos, o sea, sus proyectos son una chafada, no sé qué, yo voy a llevar prótesis a Cambodia y no sé qué rollos me decía. El punto es que mi amigo nunca lleva, creo que ni conoce Cambodia, y y en cambio, los niñitos estos, uno de ellos es Andrés Martínez, que es el fundador de Doctor Sonrisas, que es una fundación y ahorita están haciendo un parque enorme por ahí por Morelos para niños terminales, etcétera, ¿no? Y ahí dices, bueno, lo que empezó en Reino como algo chiquito de un niño de prepa, que era su sueño, ahorita ya es una fundación. Y mi amigo, pues sigue sin ir a Camboya, ¿no? Pero bueno, el punto es que, para no hacerles el cuento más largo, pues ese fue como que ahí me empecé a dar cuenta de que Dios me podía estar pidiendo algo más, ¿no? Y una prima mía, que luego fue consagrada, después ya no siguió, pero ella fue la que me dijo un día en un antro, me dijo, oye, ¿tú nunca has pensado ser sacerdote? Pues yo me saqué de donde le dije, pues sí, sí lo he pensado. Y me dijo, ¿por qué no lo has hablado con tu director espiritual? Me dijo, ¿te da miedo que te convenza de que es tu vocación? Y le dije, pues sí, la verdad sí, porque pues, los padres tienen fama de que te jalan, ¿no? Me dijo, no, no seas tonto, no tengas miedo, platícalo con él te va a ayudar. Y dicho y hecho, ¿no? Lo platiqué con el padre y yo lo que quería era ya quitarme la duda. Yo dije, ya, o sea, yo me quiero ir pasado mañana al candidatado porque yo lo que quiero, no quiero estar con la duda toda mi vida. Llevo ya muchos años habiendo pensado esto
y prefiero pues ya quitarme la duda y ser feliz, ¿no? Y el padre me dijo, no, te tienes que esperar un año. Entonces eso como que me costó mucho, porque me dijo, no, o sea, primero tienes, o sea, puede ser como la euforia del momento y todo lo que has vivido y tal, entonces aguántate un año. Ese año me ayudó muchísimo como a madurar, como a cerrar ciclos. Me acuerdo mucho que hice una fiesta el día de mi cumpleaños, porque yo siempre hacía una posada, como es en diciembre, y entonces invité a todo mundo, así toda la gente que me pude acordar del trabajo, de la universidad, de la prepa, de como 3 exnovias que luego ya ni sabían por qué las había invitado. Pero yo lo que estaba haciendo era despedirme de la gente, literal. O sea, yo sabía que pues, ya no los iba a ver igual, ¿no? Entonces, para mí fue muy divertido, me la pasé increíble y así fue como ir cerrando ciclos, ¿no? Ya luego entré al candidatado, que fue una época de mucha purificación, porque yo primero llegué diciendo, ay, ojalá me digan que no. Pero luego, después de experimentar ahí el ambiente, la paz, como ver que sí era, luego más bien empecé a decir, híjole, y si me dicen que no, porque pues yo ya todas las cosas que había hecho y, ¿no? Que ahora lo pienso y digo, bueno, tampoco es que estuviera tan mal, ¿no? Pero como que sí dije, bueno, igual me van a decir, pues sabes que ya se pasó tu turno. Y gracias a Dios, pues no fue así. Entré a la Legión y la verdad, pues desde que entré a la Legión, pues sería una larga historia contarles todo lo que ha sido mi vida como legionario. Pues obviamente ustedes saben, ha habido momentos muy difíciles, todo lo del fundador, etcétera, pero la verdad es que Dios ha estado ahí siempre, ¿no? Y eso es lo más bonito, saber la fidelidad de Dios. Cuando uno está haciendo lo que Dios le llama a hacer, no hay otra consecuencia más que una gran felicidad, ¿no? Entonces yo realmente me siento muy feliz en mi vocación, muy pleno. Y yo, pues es lo que le digo a los chavos, cuando vienen conmigo a platicar o así, de que algunos que tienen inquietud o lo que sea, les digo, mira, lo importante es descubrir qué es lo que Dios te pide y si tú eres, o sea, confías en Él y le dices que sí a lo que sea el matrimonio, sea la vida consagrada, ahí vas a ser feliz, ¿no? Y es lo mismo que yo les aconsejaría a ustedes, o sea, pues que siempre estén abiertas a cumplir la voluntad de Dios, porque ahí es donde van a ser felices, ¿no? Sea cual sea lo que Dios les pida. Y saber que Dios es fiel y pues ya. Pues es eso, perdón, creo que fue mucho más largo de lo que esperábamos. Pero bueno, pues espero que les haya ayudado. Y ahorita no sé, digo, hay tiempo si alguien quiere preguntar algo o lo que sea. Sí, muchas gracias, padre. No sé si alguien de aquí tenga preguntas y si no, tenemos las que hicieron en Instagram, pero pues empezamos con las de aquí, si alguien tiene. No, creo que nadie. Bueno, a ver, Aprovechen, o aunque no sea de la vocación, de lo que quieran. a ver si no, acá tengo las que hicieron en Instagram. Bueno, aquí preguntan si alguna vez consideró ser consagrado. Considerarlo, o sea, sí lo pensé, porque además la verdad es que en el colegio había muchos consagrados en mi época, cuando yo estaba en la secundaria, en prepa, y era padrísimo, o sea, yo los veía como unos super tipazos, ¿no? Y todos queríamos ser como ellos. Y sí lo llegué a pensar, incluso ya cuando yo estaba como más avanzado en el proceso de discernimiento, o sea, hacia la Legión, los consagrados ahí en medicina me invitaban a su casa como para yo a ver chicle y pega y me iba de consagrado. Pero no sé, como que realmente yo, como que sí en ese sentido sí veía muy claro que, que Dios me llamaba más, o sea, si me llamaba más a ser legionario, ¿no? Y por ahí vi una pregunta de que cuando me ordené a los 27 años. A los 20, ¿qué dice? ¿Cuál fue la señal más grande que recibió para saber que Dios lo llamaba? Híjole, pues es que, pues sí, o sea, yo creo que llega un punto en donde experimentas como un vacío, o sea, un vacío muy grande, que te das cuenta que como que no es fácil, no es nada fácil de llenar, por más que tengas, yo les comenté, ¿no? Viajes, el coche que quería, novia,
o sea, todo, cosas buenas, pero que en el fondo dices, pues no, o sea, es que como que me siento llamado a algo más. Y luego como un anhelo de trascendencia muy grande, no sé cómo decirlo. O sea, de hecho, una amiga de mi mamá, que es mi madrina, me dijo, mira, me duele mucho que te vayas, pero como que me dijo, me doy cuenta que te tenemos que compartir. O sea, como que cuando me lo decía era como decir, es que tú no eres el típico, la típica persona que puede estar con una sola persona, o sea, como que necesitas estar con mucha gente, ¿no? Y estar disponible para mucha gente. Entonces, como que un poco yo así me sentía. Luego también me llegaron a pasar algunas cosas raras, ¿no? O sea, por ejemplo, un día estaba en Procter, antes de, les conté, ¿no? En la computadora, y haciendo no sé qué, y de repente de la nada me viene un pensamiento. O sea, no es que haya bajado un ángel ni nada, pero me vino un pensamiento de, tú deberías ser sacerdote. Y yo me acuerdo que yo me enojé, porque dije, ¿por qué estoy pensando esto? O sea, ni al caso, ¿no? O sea, estoy haciendo una cosa que no tiene nada que ver, ¿y por qué me viene solamente? Entonces, como que son, ahora lo veo y digo, pues sí, como que Dios de alguna manera ahí estaba, ¿no? Y cuando yo al inicio les decía que también Dios se vale de todo, pues fíjense cómo lo que les conté, ¿no? Problemas, pues, familiares, problemas con el tema del dinero, como que todo eso, el cáncer de mi papá, o sea, como que todas esas cosas te van como, Dios se vale también como para crear en ti una conciencia de lo que es realmente importante, ¿no? Luego, por ejemplo, ya estando en el movimiento, yo me acuerdo que yo siempre quise ser empresario, pero un día me vino una luz muy grande y como que dije, la empresa más grande que puedes hacer es salvar un alma. O sea, como que, wow, qué padre poder ser, mi abuelo fue un gran empresario, ¿no? Entonces yo decía, qué padre ser como mi abuelo, ¿no? Y tener negocios y tener mucho dinero y tal. Pero como que decía, es que nada, o sea, un alma no tiene precio. Entonces, como que ese tipo de reflexiones, de pensamientos, como que siento que iban muy orientados hacia la vocación sacerdotal, ¿no? A ver, aquí hay otra. Los hijos, ¿cómo manejo esa parte con su familia? Ah, sí. De hecho, mi papá, digo, aquí entre nos, sí me dijo cuando me fui, como que se puso muy triste porque él, como que, digo, mis hermanos son geniales, ¿no? Por favor, este video no lo suban a Instagram. Pero sí, mi papá me dijo como que él tenía muchas expectativas para mí, ¿no? Pues de que yo le diera continuidad a muchas cosas que él había hecho, ¿no? Pero pues ni modo. Y ahorita está feliz, o sea, la verdad es que mis papás, yo creo que la vocación es una bendición para toda la familia, al final de cuentas, ¿no? Igual preguntan, ¿qué ha sido lo más difícil de su vocación? Híjole, lo más difícil, pero ¿cómo? ¿De tomar la decisión o durante la... Yo creo que de Eh, tomar a- no, es que no sé bien de qué es, pero de vivir, creo, de vivir la vocación. lo más difícil, híjole, ¿qué es lo más difícil? O sea, de tomar la decisión, pues es obviamente el desprenderte de todos tus proyectos y de tus sueños y de... Yo, por ejemplo, siempre quise tener pues, una familia, ¿no? Pero también Dios siempre, pues te bendice, ¿no? O sea, yo siento que tengo muchos hijos espirituales y realmente los quieres así, ¿no? Eh, entonces como que esa parte uno sí la tiene, o sea, sí la vives de una manera diferente, ¿no? A veces hasta más profunda, porque muchas veces muchos jóvenes te cuentan cosas o se abren contigo de una manera que tal vez ni siquiera lo hacen con sus papás, ¿no? Entonces, pues realmente te permite pues, jugar un poquito, pues, bueno, más bien estar en nombre de Dios, ¿no? Para ellos. Y de las cosas difíciles de mi vocación, pues yo creo que todo lo que pasó con el fundador, ¿no? Porque, o sea, fueron momentos como de mucha prueba en muchos aspectos, ¿no? Empezando por decir, pues esto es verdad o no es verdad,
el apoyo de tu familia, las dudas que generaba en la familia. Por ejemplo, el padre Manuel que yo les conté, él dejó de ser legionario y ya dejó de ser sacerdote, se acaba de casar hace no mucho. Entonces, él era muy amigo de mis papás a raíz de que yo, o sea, yo me hice muy amigo de él y luego él conoció a mi familia, se hizo muy amigo de mi familia. Pues obviamente es un shock que de repente él diga, pues yo me bajo del barco, porque mis papás se cuestionaban y decían, oye, si él se está bajando y lo queremos y lo conocemos, ¿tú por qué no te bajas, no? Y como que resolver a todas esas preguntas, pues es muy difícil, ¿no? Pero pues no sé, yo para mí mi norte siempre fue ser fiel a mi experiencia, ¿no? Lo que yo he vivido en la Legión, lo que yo he aprendido, la gente que he conocido, que nadie me platicó, o sea, es real, ¿no? Y así es. Y también creo que pues ha sido una buena purificación para todos, ¿no? A ver qué dice padre. Creo que todas tenemos el anhelo de ayudar a los demás, llamar a Dios. ¿Cómo distinguir ese anhelo de toda persona entre un llamado a una vida consagrada? Sí, o sea, es verdad, todos tenemos ese anhelo, ¿no? Yo creo. Yo creo que, o sea, cuando tú te empiezas a entregar a los demás y quieres más y más y más y más y te das cuenta que ahí está tu realización y que serías capaz de dejarlo todo por vivir una vida así, pues puede ser que haya una, es una señal de vocación, ¿me explico? Porque hay gente que efectivamente la mayoría de las personas pues, sienten ese anhelo, ¿no? Y qué bueno, porque así deberíamos de ser todos. Pero como que al mismo tiempo, pues encuentras tu equilibrio y tu paz y tu realización en pues, tener tu novio y tener tus amigos y sí, tu apostolado y tal. Y no sé, yo lo veo mucho con los laicos en el movimiento, ¿no? Los matrimonios así, que tienen una vida, los ves a muchos de ellos realizados, los ves plenos, pero eh, claro, siendo apóstoles y todo, pero como que no les falta nada, ¿no? Pero cuando tú dices, es que yo como que necesito más, por ejemplo, algo que dicen mucho los consagrados, que me llama la atención, es que ellos, una manera en que ellos ven, les ayuda a discernir si tienen una vocación, es como cuando dicen, es que a mí me gustaría como que trabajar en una sección 24/7, ¿no? Y entregarme y no tener nada más que hacer que rezar y estar para los demás y organizar apostolados y que me manden a donde sea, no me importa, como esa vocación así como de misionero, ¿no? Entonces, yo digo, no es matemático, hay que hacer un camino de discernimiento, obviamente, con tu director espiritual, pero yo creo que esos son señales que pueden ayudar. Yo tengo dos dudas, padre. Ajá. La primera, o sea, ¿por qué decidió ser como sacerdote religioso y no como sacerdote diocesano o así? Y la segunda es, me causa un buen de conflicto como el tema de los cambios tan seguidos. Como que, ¿qué pasa con esa como continuidad o seguimiento como a los jóvenes o al lugar donde esté? O sea, como que siento que a veces se Ya. pierde y se corta. Bueno, a ver, lo primero es, o sea, yo creo que Dios te va poniendo, ¿no? O sea, nada se le escapa a Dios. Entonces, por ejemplo, mis papás fueron muy amigos de un misionero del Espíritu Santo que yo quise muchísimo y que incluso se venía a veces de vacaciones con nosotros, ¿no? Y sí, o sea, yo podría haber sido misionero del Espíritu Santo, pero como que después de conocer a los legionarios y el estilo del sacerdocio de los legionarios, como el ideal que ellos están llamados a vivir y tal, me gustaba mucho. Yo siempre he sido como muy fan también de San Francisco de Asís. De hecho, un día yo le dije a mi director espiritual que yo quería ver si tal vez no tenía como vocación a ser franciscano, ¿no? Y me como que se rió un poco y me dijo, bueno, pues inténtalo. Me dijo, yo sinceramente no creo que lo tengas. Y creo que lo decía con mucha pureza de intención, porque no es como que dijera, no te vayas para allá, vente para acá. Pero ahora lo pienso y digo, es que era evidente, o sea, como que Dios te da la vocación con apellido. Es como para un laico de reino, es como decir, ¿por qué estás en el reino y no estás en el opus? ¿O por qué estás en el reino y no estás en... Pues porque, no sé, es lo que he vivido desde chiquita.
porque me identifico, porque vibro con el ideal, con el carisma, me gusta tener una familia donde tengo amigas consagradas, sacerdotes consagrados, o sea, y a veces como que podemos pensar como, no, es que yo pienso así porque nací en una familia católica, o yo pienso así porque, pues sí, pero por algo Dios lo permitió también, ¿no? O sea, como que Dios tampoco es tonto, o sea, Dios permitió que conocieras eso, Dios permitió que estuvieras en esa familia por algo, ¿no? Entonces, lo importante es encontrar el sentido. Es como que ahora para mí es como muy claro, pues sí, o sea, diocesano, por ejemplo, no, para nada, es una vocación muy diferente a la religiosa. Y no, o sea, yo creo que no estoy llamado a eso, porque, por ejemplo, para mí la vida de comunidad es súper importante, ¿no? Entonces yo no me imagino siendo diocesano. De hecho, hay muchos legionarios que han dejado la legión porque, pues, X, que se han ido de diocesanos, pues, como este padre que les digo, pues, han dejado el sacerdocio porque, pues, no era su vocación. O sea, no es como que tan fácil, ¿no? Me cambio de ser religioso a ser diocesano. Luego, de lo otro, ¿cuál era la otra pregunta? Es que ya se me olvidó. Que los cambios. Ah, bueno, pues es que eso depende de muchísimas cosas. O sea, por un lado, las necesidades. Por otro lado, piensa que hay muchos factores. O sea, yo creo que la razón principal es que es sano, o sea, es sano para nosotros y para el apostolado, no, como no apegarnos demasiado. O sea, es que no quiero usar esa palabra, pero no, o sea, tú te puedes, o sea, el ser humano por naturaleza se acomoda o se apega a las cosas, ¿no? Y nosotros tenemos una vocación muy misionera, donde tenemos que estar como muy desprendidos de las cosas, ¿no? Y de la gente y de todo. Creo que eso, o sea, a veces se puede malentender, porque el hecho de estar desprendido no significa que no te involucres afectivamente, ¿no? O sea, si no, no seríamos unos buenos sacerdotes, no seríamos ni siquiera buenos cristianos. Pero yo creo que es parte como de nuestra vocación, el estar siempre dispuestos a ir a donde nos necesiten, ¿no? También hay muchos factores que a veces afectan, no sé, de repente, no, pues se necesita un director de colegio, quién sabe dónde, y pues resulta que el único padre disponible es el padre fulano que está no sé dónde, y pues lo cambian, ¿no? Luego hay otro tipo de circunstancias, puede ser que a la persona, por algún motivo, el lugar donde está no le está ayudando, ¿no? Entonces, no sé, ahí lo que sí se ha hecho es, los nombramientos son por 3 años, pero en algunos casos se ha tratado como de dar un poquito más de estabilidad, ¿no? No sé, pienso por ejemplo el padre Peter Mula, ¿no? Pues que estuvo 3 años aquí y luego él mismo se quiso ir a hacer una maestría, ¿no? O un doctorado. Entonces se fue a hacer un doctorado a Barcelona y pues se fue. Y ahora, gracias a Dios, lo regresan, pero lo podrían haber mandado a quién sabe dónde, ¿no? Entonces, pues no sé, así es, ¿no? Pero sí es difícil. Yo creo que a todos nos cuesta, pero yo creo que tiene un fondo que también es como las personas nos debemos apegar a Cristo, ¿no? Y sí es verdad que todo ser humano sin querer de repente podemos ponernos demasiado al centro y que las cosas dependan demasiado de nosotros o, eh, o perder de vista realmente para qué estamos aquí, ¿no? Que es para llevar a las personas a Cristo. También tiene un valor, por ejemplo, pienso en los directores de sección, pues el hecho de que nos puedan mover, yo lo digo constantemente a los jóvenes, hace que a mí me obliga a que los jóvenes pues tengan que asumir la sección como propia, ¿no? Pero bueno, no sé, más o menos yo creo que es. Pues, a ver, ¿aquí hay más preguntas o no sé cuánto tiempo tenemos? Ah, la parte económica. Pues es que, o sea, realmente nosotros como religiosos, pues, se das de cuenta, es que es un tema, ¿no? Pero todos los que trabajamos
en obras del movimiento, como puede ser una universidad, colegios, en teoría las secciones, aunque en realidad eso no sucede, no recibimos un sueldo directamente porque somos religiosos o tenemos voto de pobreza, pero sí hay una parte que la obra da a las comunidades donde vivimos, ¿no? Que sería como lo que te correspondería de sueldo, ¿no? Que obviamente no es lo mismo que gana un laico, pero sí es una parte que ayuda. Luego, pues no sé, por ejemplo, los sacerdotes, cuando celebramos sacramentos y así, no es que cobremos, pero nos dan normalmente un estipendio, nosotros eso lo entregamos a la casa, ¿no? A veces hay gente que también nos ayuda con donativos. Yo, por ejemplo, toda mi formación legionaria, mis papás pagaron mi formación, ¿no? O sea, como tal cual, los pobres me tuvieron que pagar doble carrera, ¿no? Pero pues la que hice de ingeniería y luego pues ellos mandaban una beca todos los años para pagar mis estudios, pero hay otros padres que no tienen eso, entonces tienen padrinos o madrinas que les ayudan. Igual, ¿no? Tratan de es que las comunidades consagrados y padres sean cada vez más autosustentables. Y cada uno tenemos como ese compromiso de ver cómo podemos apoyar a la comunidad económicamente también. Pues creo que ya, padre, ya creo que no hay más preguntas. Pero muchísimas gracias por su tiempo, por venir a platicarnos de su vocación. Y creo que fue muy bueno para todas nosotras conocerlo un poco más y también escuchar que pues en la sección estamos acostumbradas a estar con puras cosas, ¿no? Entonces también como de repente escuchar pues más la historia de un sacerdote nos ayuda mucho. Muchísimas gracias, padre. Pues gracias, las felicito por esta iniciativa, que padre, recemos mucho por las vocaciones, ¿no? Y pues qué gusto poder compartir, porque pues obviamente la vocación es un don para los demás, ¿no? Entonces pues qué bueno que la pude compartir con mucho cariño y pues saben que cuentan conmigo. Les voy a dar la bendición, ¿les parece bien? Sí, muchas gracias, padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias, padre. Padre. Buenas noches, Bye. muchas gracias. Gracias.